5 de la mañana con 55 minutos. Amigos, buenos días. Bienvenidos a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Estamos en esta nueva jornada informativa para contar todo lo que acontece hasta esta hora. Hoy el país amanece contento y con todas las vibras para enviar a los muchachos de la tricolor que hoy se enfrentan a su similar de Paraguay por la Copa, precisamente por las eliminatorias de Qatar 2022. Así que desde aquí, buena vibra y sobre todo que se cumplan todos los pronósticos de los ecuatorianos. ¿Cómo estás, Isa? Buen día. Muy bien, con toda la expectativa en este encuentro. Helen, amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Y un partido que es importante, Helen, tomando en cuenta que es el primero que se va a jugar con público con el 30% del aforo autorizado por el COE nacional. Así que bueno, tenemos que insistir en el tema de la disciplina. Esto es muy importante, seguir cumpliendo las normas. Sabemos que dentro del estadio obviamente es difícil el tema, hay que gritar los goles y todo, pero hay que abrazarse a veces. Hay que abrazarse, pero tratemos por favor en lo que cabe respetar las normas de bioseguridad, estar con nuestra mascarilla puesta. De esto depende, obviamente, que se sigan autorizando el acceso de público a los estadios. Pero también las autoridades dijeron que las personas que puedan acudir al estadio son aquellas que están vacunadas y también necesitaban una prueba PCR negativa. Así que de esta forma también se evita también el contagio dentro del estadio. Pero usted también tome sus propias precauciones, no se aglomere, cumpla prácticamente con toda la disposición. Me imagino que el estadio va a estar señalizado, dónde te puedes sentar, dónde no. Y aquellos que vamos a ver desde casa también cumple las disposiciones y no se olvide de las medidas de bioseguridad, por favor. Este país nos necesita a todos cuidados y sobre todo sanos. Bueno, y también nos interesa muchísimo conocer los detalles de lo que se espera para este encuentro que se va a jugar contra Paraguay a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Casablanca. Ya más adelante el señor Astudillo, que hoy no madrugó, nos va a contar los detalles. Estamos entonces muy pendientes de esto. También decirles que hay en algunos sectores cae una ligera llovizna en la capital. Por favor, manejen con mucho cuidado. Y más adelante también tendremos hoy el reporte desde el INAMI para las personas que están pensando hoy en acudir al estadio, que estén muy pendientes del clima que les espera. Toda la información y las recomendaciones aquí en su noticiero de la comunidad 24 horas. Iniciamos con las noticias. Y les contamos que el año lectivo para el ciclo Sierra y Amazonía se inauguró con solo el 10% de alumnos en clases presenciales. El resto continuará sus estudios vía internet y se irán incorporando paulatinamente a los establecimientos. El presidente Guillermo Lasso y la ministra de Educación presidieron la inauguración oficial. Aunque el gobierno cumplió la meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en los 100 primeros días, el año lectivo para la Sierra y la Amazonía solo tendrá el 10% de alumnos en las aulas. El resto se mantendrá de manera semipresencial y vía internet. La pandemia nos dio una fuerte batalla, pero no nos detendremos. Seguiremos trabajando por generar un sistema educativo con modalidades educativas flexibles e inclusivas y modelos pedagógicos modernos basados en una cultura de paz. Este miércoles en el Colegio Manuela Cañizares de Quito tuvo lugar la inauguración oficial, pero la euforia de estudiantes, padres de familia y maestros que se apreciaba en cada inicio de clases hoy estuvo ausente. Un pequeño grupo de estudiantes participó en la ceremonia y empezó sus clases en las aulas. Hasta el momento contamos con 1.935 del régimen Sierra Amazonía, 1.408 en la costa, que ya cuentan con su aprobación para regresar a la semipresencialidad de manera controlada, progresiva y voluntaria. El presidente Guillermo Lasso destacó el plan de vacunación como eje fundamental de la reactivación económica y productiva y de la educación, por supuesto. Para llegar a la plena actividad educativa post pandemia, voy a tener que conseguir 650 millones de dólares para rehabilitar todos los centros educativos. Y lo vamos a hacer, amigos. De más de 5,000 establecimientos educativos, solo 1.700 tendrán clases semipresenciales. Y de más de 1.700.000 alumnos de Sierra y Amazonía, solo algo más de 170,000 están dispuestos a volver a clases.
La mayoría recurrirá al Internet, pero la conectividad sigue siendo baja en nuestro país. El Banco Mundial alertó que la región atraviesa una posible crisis educativa generacional que podría provocar consecuencias graves, en especial para los sectores más vulnerables. Por ellos y por todos nuestros estudiantes, seguiremos trabajando para que siga incrementando el número de instituciones educativas. Lo importante, dice la ministra, es que ya sabemos cómo manejar la pandemia, ya estamos vacunados y paulatinamente se incrementarán los estudiantes en las aulas con medidas de bioseguridad. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estudiantes y maestros del sistema fiscal y municipal que retornaron a las aulas se mostraron emocionados ante el inicio del nuevo periodo escolar. En Quito, 204 instituciones educativas retomarán las clases presenciales tras año y medio de pandemia. La Unidad Educativa Manuela Cañizares es la primera institución fiscal de Quito que retomó las clases semipresenciales este 1 de septiembre. Desde las 7 de la mañana llegaron los estudiantes con su uniforme de parada completo, pero ahora incluyendo el uso de mascarilla. Estoy muy encantado ya que estaba esperando esto, ya que las clases virtuales no estaban funcionando muy bien. Es muy limitante en todos los sentidos. A veces uno quiere expresarse o cualquier cosa, pero se siente limitado. Me siento muy contenta y feliz porque puedo ver a mis licenciados, a mis amigos y compartir con ellos. Para los maestros esto es un nuevo reto, ya que aseguran que ahora no solo deberán brindar los conocimientos necesarios para el desarrollo de los jóvenes, sino que deberán ser el soporte emocional al regresar a las aulas, después de más de 1 año y medio de recibir clases virtuales. El profesor es la fortaleza, entonces nosotros somos los pilares quienes debemos levantar a los estudiantes. Entonces nosotros como tal en muchas ocasiones debemos enfrentar nuestros propios miedos y temores. A escala nacional son 1.7 millones de estudiantes de la región Sierra Amazonía los que iniciaron este nuevo periodo escolar y solo en Quito son 610,000. 11,000 presencial y muchos semipresencial. Es así que en la capital 204 instituciones educativas retomarán las clases presenciales de forma progresiva y las primeras en hacerlo serán precisamente aquellas en las que los estudiantes no cuentan con conectividad o que la zona no ofrece servicio de internet. Algunas otras instituciones están afinando su PICE. Recordemos que nosotros manejamos sobre el marco jurídico y los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación. Esos PICE están actualizándose para subir a la plataforma para que podamos iniciar este pilotaje en otras instituciones educativas. Los horarios y las jornadas serán divididas. Los alumnos unos días asistirán a las instituciones y otros se mantendrán en casa. Asimismo, las autoridades municipales indicaron que destinaron alrededor de $1 millón para todas las adecuaciones necesarias para el inicio de este nuevo periodo escolar. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. 6 de la mañana con 3 minutos. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que su gobierno alcanzó en los primeros 100 días de gestión la meta de vacunar con las 2 dosis a 9 millones de personas. En su mensaje aprovechó para agradecer a todo el país por su apoyo. Y mucha atención porque hasta el 7 de septiembre se continuará la vacunación solo de segundas dosis en todas las vacunas y para primeras dosis únicamente con la vacuna de CanSino. Tras el cumplimiento del Plan 900 también iniciará la vacunación de jóvenes desde los 12 años. Anita y Freddy no pudieron acudir a recibir la vacuna cuando fue el llamado en su rango de edad. Calamidad doméstica, justo se enfermó mi mamá, le cogió el COVID y en esa época no tenía la cédula ya en Ambato y por eso no me hice vacunar. Antes no me vacuné porque estaba en el tema del trabajo, estaba por el oriente y recientemente estoy de vacaciones acá en la capital y voy a hacerme vacunar. Y como ellos son varios quienes por diversos motivos de índole personal o por trabajo no pudieron colocarse antes la vacuna, pero acuden responsablemente a hacerlo en esta etapa en la que está disponible la monodosis de CanSino, mientras continúa la vacunación solo de segundas dosis de las otras vacunas. A partir de la primera semana de septiembre nosotros volvemos a poner primeras dosis. Y también para los jóvenes a partir de los 12 años comenzará la vacunación una vez que el gobierno concluya el plan 900. Es el caso de Luis, quien llegó hasta el punto de vacunación junto a su hija menor de 16 años, pero le informaron que todavía no es el momento. Me dice que para el 13 de septiembre están las vacunas, no están ahorita vacunando a los menores de edad. La población del Ecuador es una población muy joven, por lo
lo tanto, los estratos menores de 12 años los iremos cubriendo poco a poco dependiendo de la evidencia científica que vaya apareciendo en los próximos meses. Por ahora, la evidencia nos confirma que podemos inocular a personas de 12 años y mayores. Así, una vez que concluya el Plan 900, iniciará la nueva etapa y seguirán vacunando en los centros de salud. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más de 15 médicos, entre internistas y emergenciólogos, fueron despedidos en los últimos días del Hospital IES Quito Sur. El Colegio de Médicos de Pichincha hace un llamado al vicepresidente Borrero para que los hospitales se respeten los derechos de los trabajadores. Hace pocos meses fueron los héroes de capa blanca que salvaron la vida de muchas personas. Incluso ellos arriesgaron la suya por atender a todos los pacientes que llegaban con problemas respiratorios y en condiciones críticas. Pero hoy, que la situación empieza a mejorar en los hospitales respecto a la afluencia de pacientes, sorpresivamente fueron despedidos del Hospital IES Quito Sur. Todo lo recibimos el día por medio de equipos a las 12 de la noche, el día de hoy. Entonces fue una noticia que no la esperábamos. Los médicos dicen sentirse engañados, pues al inicio de la pandemia las autoridades del hospital les solicitaron renunciar al cargo anterior para hacerles un nuevo contrato emergente. Para colmo, nos dieron nombramiento como médicos generales, siendo nosotros médicos especialistas. Date cuenta, es una falta de respeto total. Hicimos ese proceso porque el hospital requería que renunciemos a nuestro cargo anterior y a ese nombramiento para recontratarnos y luego hacer el proceso, lo cual nunca se dio. Pero no fueron los únicos. Hace más de un mes el mismo hospital despidió a otro grupo de médicos, explica el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Han sido separados de esa institución del Hospital IES Quito Sur 8 médicos de emergencia, 14 médicos internistas y 8 médicos de cuidados intensivos. Situación que nosotros de inicio y por principio la rechazamos. Álvarez explica además que existe un marco legal que les ampara a los médicos para no ser despedidos. Sobre todo los médicos de emergencia, los médicos de cuidados intensivos y también los médicos internistas, porque ellos han estado en contacto y trabajando día a día con los pacientes infectados por el SARS-CoV-2. Y todo esto ocurre, según mencionan los galenos, con las nuevas autoridades del hospital que se posesionaron hace poco y que no respetaron lo acordado con las anteriores gestiones. Sí sería importante que se tomen en cuenta estos ofrecimientos previos, y no solo por ser un ofrecimiento, sino por ser una necesidad del hospital. Intentamos comunicarnos vía telefónica con el actual gerente del IES Quito Sur. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos ninguna respuesta. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Pacientes con hemofilia realizaron un plantón en los exteriores de la plataforma gubernamental Sur para exigir la compra de medicamentos. A escala nacional existen alrededor de 800 personas que necesitan de estas medicinas. Desde diferentes partes del país llegaron a la plataforma gubernamental ubicada en el sur de Quito más de 20 pacientes hemofílicos, quienes no tienen una coagulación normal de la sangre, para exigir la compra de sus medicamentos. Afirman que desde los hospitales ya les han advertido sobre el desabastecimiento. Entonces ahorita los hospitales prácticamente están quedándose sin stock en algunos y en otros ya no hay. En el hospital de Abel Gilbert de Guayaquil, el Delfina Torres de Esmeraldas prácticamente se declaran sin medicamento. Entre los pacientes afectados está el hijo de Dora de 23 años. Ella vino desde Guayaquil, quien teme que por la falta de medicamentos su hijo empeore. Él sufrió un accidente a los 3 años que le provocó un derrame cerebral. Solamente se me puede quedar dormido y nunca más despertar. O sea, ¿y ese miedo que usted siente? Ay, es terrible. Es terrible porque ya me ha sucedido, porque ya yo lo he sacado en coma de la casa. De acuerdo a los datos que maneja la Fundación de Hemofílica Ecuatoriana, la última vez que esa cartera de Estado adquirió los medicamentos fue en diciembre de 2020. Y asimismo forzando una compra con plantones y todo, eso es lo que nos ha mantenido hasta hoy. Luego de esta manifestación, representantes de Fundec fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud, donde se les informó que en el marco de la declaratoria de emergencia focalizada hay un proceso para el abastecimiento de 123 medicamentos. Fernanda Ceballos, 24 horas.
6:09 a.m. En otros temas, propietarios de canchas sintéticas de Quito solicitan al COE Metropolitano autorizar la reactivación de este sector. Aseguran que están paralizados desde que inició la pandemia, lo que ha generado que muchos negocios quiebren. Ha pasado más de un año desde que inició la pandemia y hace aproximadamente 6 meses múltiples negocios se han reactivado. Mejor dicho, prácticamente todos. Es el caso de restaurantes, nightclubs, bares, karaokes, entre otros. Y mencionamos prácticamente todos porque aún falta el sector de las canchas sintéticas, que sigue paralizado. Ya llevamos más de un año nosotros sin poder trabajar realmente y queremos que nos den el semáforo en verde para nosotros poder trabajar. Doris es una de las pocas propietarias de una de las canchas sintéticas que existen en Quito, que ha logrado mantenerse gracias al sustento de otros negocios que tiene. Sin embargo, hay otros casos que tuvieron que cerrar sus negocios por la falta de dinero. Una afectación terrible a las personas que hicieron las inversiones. Como digo, muchas veces fue la liquidación de su trabajo, hicieron la inversión, no son valores pequeños, y luego de esto se quedaron sin ningún tipo de sustento. Están conscientes de que el virus sigue presente entre nosotros, pero no comprenden cómo el COE Metropolitano reactiva otras actividades mucho más riesgosas. Además que en los parques de este tipo de deportes se están realizando con total normalidad y sin un control. Yo pienso que es absolutamente el control, no existe en un parque. En un lugar, en un centro deportivo controlado, van a tener varias medidas, va a ser mucho más seguro en todos los aspectos. Pues durante todo este tiempo han modificado sus instalaciones para cumplir con las disposiciones, pero hasta la fecha no les dan ninguna respuesta. Y no sabemos a quién dirigirnos, ni cómo hacer, ni cuánto tiempo vamos a tener que seguir esperando. La verdad, con la vacuna que tan acertadamente se ha cumplido, esperamos que con eso ya podamos reactivarnos nosotros y nos den una fecha para poder trabajar. El secretario de Seguridad, quien además preside el COE Metropolitano, menciona que el tema aún sigue en análisis y que en los próximos días convocará al organismo. A fin de que evaluemos y analicemos las circunstancias actuales y podamos nuevamente, si las condiciones se dan, reactivar o a través de planes pilotos esta actividad deportiva. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 6:12 a.m. Está por salir de casa, pero recuerde que en Quito hay una restricción vigente para el tema de los vehículos. Así que salga informado. Vamos a llamar a la wincha de Teleamazonas para que usted no vaya a ser multado en este día. Ya la tenemos. Hoy los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8 y 9 no pueden circular. Tome en cuenta, por favor, esta información. Queremos que salgan prevenidos de casa. También la recomendación de esta mañana es que manejen con mucho cuidado, ya que la calzada está mojada. Llueve o llovizna en algunos sectores de Quito. Por favor, hágalo con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito. Ya estamos de regreso con más noticias. Un juez dictó prisión preventiva para 5 de los 9 detenidos por el delito de falsedad de información bursátil, quienes habrían participado en las emisiones de facturas comerciales negociables de Ecuagran y Delcorp dentro del caso Ispol. La noche de este martes, en la Unidad Judicial Valdivia, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los 9 detenidos en el caso Ispol. A estas personas, ex empleados de las empresas Ecuagran y Delcorp, la Fiscalía, tras una denuncia de la Superintendencia de Compañías, las acusó del delito de falsedad de información bursátil, que causó millonarias pérdidas a varias instituciones públicas y empresas privadas por facturas impagas. Pero, ¿cómo funciona la trama? Según las investigaciones, una empresa auditora elaboraba informes financieros con datos falsos. Con estos documentos, la Superintendencia de Compañías, que no comprobó la veracidad de la información, permitía que se ofertaran en el mercado. El dinero debía servir para pagar a los inversionistas como el BIES o el Ispol, pero esto no pasó. Solo en 2 transacciones se movieron cerca de $30 millones, mientras que el Ispol tiene en riesgo su portafolio de inversiones de $900 millones. Delcorp acumula 26,5 millones en facturas comerciales vencidas. Además de negociar facturas comerciales, Ecuagran y Delcorp también emitieron obligaciones de largo plazo. Por ese tipo de títulos, Ecuagran tiene en el mercado $20,4 millones en circulación, mientras que Delcorp 18,2 millones.
Para 5 de los 9 detenidos, el juez Ubaldo Macías ordenó prisión preventiva. Para los 4 restantes, dictaminó medidas cautelares. Sobre los directivos de estas empresas no existieron cargos porque se encuentran ya fuera del país. El fiscal Víctor González, quien está a cargo del caso, confirmó que en los próximos días se solicitará una nueva audiencia de vinculación para estas personas. Joana Ramos, 24 horas. El anuncio del gobierno de enviar una propuesta a la Asamblea para eliminar la tabla de tenencia de droga reabre el debate para algunos analistas, quienes aseguran que no se necesita una reforma al Código Integral Penal. Para el gobierno, la tabla de consumo de drogas tiene los días contados. Este martes, la ministra Alexandra Vela anunció que en máximo 2 semanas se propondrá una reforma legal para eliminarla. Y aunque aún se desconocen los detalles de lo que el Ejecutivo planea presentarle a la Asamblea, hay reacciones diversas. La recientemente electa presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, líder de la organización política a la que pertenece la bancada de legisladores de Unión por la Esperanza, considera que no se está empleando la forma correcta, pues recuerda que la tabla de consumo de drogas como tal no es parte de ninguna ley. En el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, lo que se establece es la potestad del organismo a cargo de las políticas de drogas de crear 2 tablas. Una de consumo que fija los límites de posesión por tipo de sustancia y otra que detalla las cantidades de droga para establecer si el delito es por tráfico a mínima, mediana, alta o gran escala. Tiene una referencia legal, no está por ley, en primer lugar, por lo tanto, con un plumazo de un decreto ejecutivo podría eliminar los umbrales mañana el presidente de la República, no hace falta pasar por la Asamblea. Es la vía que la ex asambleísta sugiere. También Henry Cucalón, otro ex legislador. Eso está en la esfera del Ejecutivo. Los umbrales de tolerancia están en una resolución del Ejecutivo, no están en el COIP. Ambos incluso recuerdan que la Corte Constitucional en este sentido ya emitió una sentencia. En abril de 2019, el juez Enrique Herrería señaló que la tabla es compatible con el artículo 364 de la Constitución, que dice que las adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Esa referencia de umbrales es para que los jueces puedan diferenciar, porque lo que se debe castigar es el tráfico de drogas. Lo importante es determinar el verbo rector del delito penal, el tráfico. No importa cuánto tengas, pero si estás traficando, cometiste un delito. Algo que a decir del viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, se complica precisamente por la existencia de la tabla. Desde que se aprobó estos umbrales, usted no puede detener a quien tiene 10 gramos, por ejemplo, de marihuana en sus manos, porque eso está permitido por la ley, pero vende los 10 gramos y en la esquina tiene 2 libras de fundita en fundita. Eso es lo que permite actualmente estos umbrales que se llama esta tabla. Luisa María Heredia, 24 horas. 6 de la mañana con 20 minutos, continuamos con más información. Les contamos que esta madrugada un tráiler se llevó un puente peatonal en la avenida Simón Bolívar en el sector de la Loma de Puengasí en el sur de Quito. Fernanda Ceballos está en este punto para ampliarnos más detalles. Fer, coméntanos por favor lo ocurrido y también si es que está habilitada la vía. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. La vía no está habilitada en sentido sur-norte debido a lo ocurrido esta madrugada. Como lo mencionabas, un tráiler se llevó el tablero sur de un puente peatonal. Esta es una volqueta o un tráiler tipo mula que no se percató de la altura del puente y se llevó prácticamente la mitad. Nosotros estamos con las autoridades de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas que rápidamente acudieron a este lugar a realizar los trabajos. ¿A qué hora más o menos estará habilitada la vía? Bueno, los trabajos que estamos ejecutando desde la noche y la madrugada del día de hoy están estimados culminarse aproximadamente al mediodía, tenemos estimado. Básicamente el problema es el tramo central del tablero que fue afectado, ya que está incrustado dentro de la carrocería del vehículo que se impactó. Esto nos va a dificultar un poco el tema de la extracción de la parte metálica que fue afectada. En ese caso nosotros hemos considerado hacer varios cortes, estamos haciendo en tramos el retiro y justamente en unos minutos vamos a empezar con el retiro de los 2 tramos laterales del puente afectado. ¿No se registraron personas heridas? No se registraron personas heridas, afortunadamente únicamente fueron las pérdidas materiales y obviamente el daño a la propiedad pública. ¿Qué es lo que le supo manifestar el conductor? Obviamente el conductor no se percató de la altura que tenía el puente en la parte baja y producto de esto se impactó. La fuerza con la que venía el vehículo fue la que produjo el desplazamiento, la caída específicamente
del tablero sur del puente peatonal del sector de Loma de Pangasí y se lo llevo por la fuerza del impacto. Esta es una vía rápida. ¿Ya se plantea alguna medida mientras se habilita este lugar para que los ciudadanos que se dirigen especialmente al norte de la ciudad tengan una alternativa? Justamente la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando los cierres y los desvíos correspondientes para en algo aplacar el tema del tráfico. Obviamente la avenida Simón Bolívar es una arteria principal de la ciudad y se va a producir un atascamiento a la parte sur. Por estas razones nosotros sí recomendamos que la ciudadanía trate de tomar vías alternas porque los trabajos van a tomarse un par de horas más. Ahora bien, ¿cuándo va a ser repuesta esta parte del puente? Hemos visto en otras partes de la ciudad que esto a veces toma días, incluso meses, en poder colocar la otra parte para que la ciudadanía pueda utilizarlo nuevamente, ya que esta es una vía rápida y pueden ocurrir accidentes. Sí, justamente el tema de la reposición del tramo afectado. Vamos a hacer el análisis técnico, obviamente una vez solventado el tema de la emergencia. Posteriormente nosotros vamos a verificar la disponibilidad de los equipos, de los materiales necesarios para hacer la reposición y del mismo modo se hará el cobro a la persona que fue al infractor, al que produjo este daño al bien público. Listo, muchísimas gracias. Aún no vemos presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sin embargo, es la ciudadanía que ahora debe cruzar por medio de la vía debido al desprendimiento de este puente, por así decirlo. Es importante que tomen vías alternas, como ya lo mencionaban las autoridades, pues va a estar inhabilitada la vía en sentido sur-norte aquí en la Simón Bolívar hasta más o menos mediodía. Es la información que nosotros le podemos contar hasta el momento. Regresamos con ustedes de estudios. Buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias por la información y mucha atención a aquellos conductores que tienen que transitar por esta zona. Va a estar inhabilitado este carril sur-norte en la Simón Bolívar, sobre todo hasta el mediodía, aseguró Fernanda, ¿no? Entonces tome por favor vías alternas. Sucedió este accidente de tránsito, esta madrugada. Este conductor prácticamente no midió, no se percató de que su vehículo llegaba hasta el tope del puente peatonal y prácticamente lo desprendió. Y esto es muy común, ¿no? Esperemos que efectivamente este puente pueda ser reemplazado a la brevedad posible. Recordemos que esta es una vía de alto tráfico o tránsito vehicular y por lo que los peatones, por supuesto, están expuestos a cruzar esta vía, arriesgando su vida, así que esperamos que esto suceda, ya que en casos anteriores se han demorado muchísimo tiempo en reponer los pasos o los puentes peatonales. O por lo menos hasta que se realicen estos trabajos, que permanezcan ahí los agentes de tránsito para poder velar por la seguridad de los peatones de esta zona. Ahora compartimos con ustedes los detalles de un accidente aéreo catalogado como una tragedia con suerte, pues no hubo personas fallecidas pese al impacto de la aeronave. El hecho ocurrió en la comunidad de Cuserúa, esto en Morona, Santiago, en el oriente ecuatoriano. La avioneta que transportaba personal médico sufrió un desperfecto mecánico que ocasionó que se estrelle en matorrales. 8 costillas rotas y algunas cicatrices en su rostro son las lesiones físicas visibles que dejó un trágico accidente aéreo a Pablo. Y aunque las heridas van sanando, los momentos dramáticos que vivió continúan en su mente. Momentos bastante duros, son segundos en los que uno tiene que reaccionar. Pablo es piloto de carrera y el pasado 27 de agosto salía de la comunidad Cuserúa en Morona, Santiago, oriente ecuatoriano, cuando luego del despegue la aeronave perdió el motor izquierdo y ocasionó que se estrelle contra matorrales en medio de la selva amazónica. Pude realizar un arborizaje en más o menos como a 300 metros del final de la pista, lo que produjo que la aeronave pueda no caer de picada, sino caer lentamente con su panza, digamos, para arriba. Ese día la tripulación que transportaba el joven piloto estaba conformada por personal sanitario del Ministerio de Salud, que había cumplido jornadas de vacunación contra el COVID-19 en esta población. Y yo me quedé atrapado en la cabina. Pero lo más importante y lo que me llena a mí de mucha tranquilidad, una paz interior,
que yo tengo es que mis pasajeros están bien. El resto, con las lesiones, los golpes que tengo, pues con el tiempo las sabré sobrellevar con la rehabilitación. Luego de estrellarse la avioneta, los pobladores fueron los primeros en ayudar a los pasajeros heridos. Con machetes, palos y herramientas lograron sacarlos para brindarles primeros auxilios. Con sus hachas y machetes pudieron cortar parte del asiento del copiloto para poder sacarme. Eso tardó bastante tiempo porque no podía moverme. Entonces ellos lograron sacarme más o menos como unos 45 minutos después del accidente. Y claro, y de ahí armaron ya ellos ya habían estado preparados, fueron llevando unas sábanas, cortaron unos palos y me pusieron ahí como una especie como hamaca. Y yo lo que sentía era que pasamos por unos 2 ríos para poder llegar al sitio de la comunidad en sí. Mónica era una de las pasajeras. Cuenta que nunca perdió la calma y destaca el profesionalismo de Pablo cuando identificó las fallas mecánicas. Cuando ya se activó la alarma, sí nos dijo vamos a caer y todos se pusieron ya en posición. En realidad el piloto que estaba al mando de la nave es una persona con muchísima experiencia. Pablo sabe que este fue un accidente con suerte, dice que una fuerza divina lo protegió y pese a las lesiones físicas imborrables que dejó el accidente, no renuncia a seguir pilotando aeronaves, pues su vocación es más fuerte que el susto que vivió. Helen Quiñones, 24 horas. Los hinchas del Nacional de la Barra Marea Roja se agruparon en una fundación para seguir ayudando a los habitantes de calle con alimentos. Esta iniciativa nació con la pandemia y ahora esperan extender el proyecto y llegar a niños, jóvenes y madres con capacitaciones. Pese a las limitaciones económicas generadas por la crisis, desde que inició la pandemia, estas manos solidarias no han parado de colaborar con aquellos que no tienen nada. Primero empezamos a reunir entre lo que nosotros teníamos en nuestras casas, empezamos a hacer ollas solidarias y luego la gente se fue sumando, las personas, los propios hinchas del Nacional. Se trata de los seguidores de Nacional, agrupados en la Barra Marea Roja, que por más de un año han recorrido las calles de Quito para entregar alimentos, ropa y también su cariño a aquellos que habitan en las frías calles de la capital. Estábamos pensando que la gente, primero los compañeros de la barra, la gente que es parte de la Marea Roja, no estaba activa durante la pandemia, por ejemplo, y a la vez veíamos que, y nos preocupaba mucho que había cada vez más personas en condición de calle, que no tenían un alimento y que nosotros tratábamos de ayudarlos de alguna manera. A diario les entregan ayuda a los niños, jóvenes y adultos. Sí, estamos acá de lunes a viernes. Actualmente la barra renta un espacio en el centro histórico donde se preparan los alimentos, pero también servirá para otros fines sociales. Antes de esto nosotros hacíamos en nuestras casas las actividades, pero se veían limitadas únicamente a hacer el reparto de comida. Entonces en este espacio ya nos da la oportunidad de trabajar en más cosas. No tenemos pensado trabajar en talleres con niños, talleres con mujeres. También ahora se agruparon en una fundación que esperan la ciudadanía se pueda sumar con su granito de arena para que el proyecto solidario siga creciendo. Se llama Solo el Pueblo Salva el Pueblo. También les invitamos a la gente que nos siga en nuestras redes sociales para que pueda ver nuestro trabajo. Estamos en Facebook como Fundación CEPSAP y en Instagram como @CEPSAP 2021. Sin duda, la pandemia del coronavirus sacó lo mejor de los ecuatorianos que unidos han ejecutado proyectos solidarios para ayudar a los más necesitados. Helen Quiñones, 24 horas. 6 de la mañana con 49 minutos. Tenemos más noticias para ustedes. El primer mandatario, Guillermo Lasso, autorizó la venta directa de uno de los aviones presidenciales. El Legacy 600 fue adquirido en 2008 en el gobierno del expresidente Rafael Correa por alrededor de $28 millones. La venta autorizada es la directa, es decir, que se hará sin intermediarios directamente entre el Ministerio de Defensa y el interesado en comprar el avión presidencial Legacy 600. La autorización la dio el presidente Guillermo Lasso, tras la firma del decreto 180, donde además se define que, mientras tanto, el avión solo podrá ser utilizado en situaciones excepcionales, que serán calificadas por la Secretaría de la Presidencia. Desde el Ministerio de Defensa se emitirán los informes técnicos sobre las especificaciones y condiciones de la aeronave. Además, será este ministerio quien definirá el precio del avión.
El avión que el gobierno pone a la venta fue adquirido en 2008 por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa en un precio aproximado de $28 millones. Aparte de Legacy, el gobierno tiene otro avión presidencial, el Falcon 7X. Según un informe de la Contraloría emitido en 2019, entre el 2012 y el 2017, ambos aviones habrían sido utilizados indebidamente. Según la entidad, hubo un perjuicio de más de $9 millones. Esta no es la primera vez que se habla de la venta de los aviones presidenciales. En 2017, el presidente Lenín Moreno mostró su intención de vender uno de ellos. Según el gobierno anterior, existieron 2 ofertas, pero nunca se concretó la compra. Dayana Monroy, 24 horas.